Bien, ahora sí, ven, por favor. Estamos en el problema número 2 de cálculo de la normal. ¿Cuál es la fuerza neta en X que experimenta una caja si entre el piso y la caja hay una coeficiente de fricción de 0,7? Use el siguiente. Ok, me piden la fuerza neta y me dicen que hay un coeficiente de fricción de 0,07. ¿Estamos? Lo primero que deben de tener claro es que cuando dicen fuerza neta en X, dice fuerza neta en X, me están pidiendo el resultado de la suma de todas las fuerzas que hay en el eje X. Entonces, eso corresponde fuerza neta en X es lo mismo que la sumatoria de todas las fuerzas en X. ¿Ok? Ahora sí, de acuerdo al diagrama que ustedes tienen acá, ¿cuántas fuerzas tienen en X? A ver, ¿cuántas son? Dos. ¿Cuáles son las dos? Una esta, que es F1, pero en X, ¿verdad? ¿Y la otra cuál sería? ¿Y la otra? ¿Cuál? No, esto es masa. Y esto en cualquier caso, si eso es masa, corresponde al peso, pero el peso va hacia abajo. No es X, eso sería Y. Puesto que le hablan de coeficiente de fricción, es evidente que entonces, ¿qué hay? Hay una fricción. Y si hay fuerza de fricción aquí, ¿hacia dónde agarra la fuerza de fricción? Fuerza de fricción es la que se opone al movimiento. O sea, si esta caja se moviera, ¿hacia dónde se movería? Hacia la derecha. Entonces, entre el piso y la caja va a aparecer una fuerza de fricción. ¿Hacia dónde va a ir la fuerza de fricción? De la izquierda. Exacto. Va a ir hacia allá. No la conocemos. Entonces, llegamos a la conclusión de que la sumatoria de todas las fuerzas en X corresponde 1 a F1, pero en el eje X, y 2 ¿a cuál? ¿A cuál otra fuerza? Exacto, a la fricción. ¿La fricción va a ir hacia dónde? Entonces, por lo tanto, es negativa. Por eso le vamos a poner este negativo aquí. ¿Me captan? Ahora, F1 en X. ¿Cuánto vale F1 en X? F1 vale 20 newtons a 30 grados. Pero F1 en X, ¿cómo lo averiguamos? ¿Se recuerdan clases anteriores? ¿Cómo era? Usando coseno. Sería cos del ángulo por el valor de la fuerza. ¿Sería coseno de qué entonces? Espere. Coseno de 30 por 20. Espere. Coseno de 30, exacto. Coseno del ángulo 30 por el valor de la fuerza, 20. ¿Cuánto da esto? Necesito que me sigan y háganlo en la calculadora por aquello de que su calculadora necesite ser configurada. ¿Cuánto va a dar? Menos... ¿Cuánto? Menos 0.5. 1732 newtons. Hágalo. Coseno de 30, cierra el paréntesis en el 30 y lo multiplica por 20. Ok, si le da 8, debe darle 17,32. 17,32.
Si le da 17,82 es que su calculadora está en gradianes. Tiene una G arriba. Debe de tener arriba en la pantallita una D, no una G. ¿Ok? Bien, vuelvan a ver otra vez acá, porfa. ¿Ok? Ahora, ya averiguamos el valor de F1 en X. Nos falta averiguar la fricción. ¿Cómo se averigua la fricción? ¿Se recuerdan? Coeficiente por la normal. Tenemos el coeficiente. ¿Cuánto es? 0.0. Exacto. ¿Y la normal la tenemos? No. ¿Cómo se averigua la normal? ¿Se recuerdan? Esto lo tenemos, la normal no. Entonces vean, partimos siempre de los pasos. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Recuerden que para normal usamos Y ahora, no X sino Y. ¿Ok? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y ahora averiguamos todas las fuerzas que hay en Y. F1 está en Y. Está entre X y Y, pero tiene un valor en Y. Entonces sería F1. Esto, ¿cómo se llama esto? Peso. Ese está en Y, ¿verdad? Y hay otra que va hacia arriba que es la que sostiene el piso. Esa es la normal. ¿Se recuerdan? Ok. Entonces, las fuerzas en Y serían normal, que es positiva porque va para arriba, más F1 pero en Y, positivo o negativo. Positivo porque va para arriba. F1 en Y más el peso. Positivo o negativo el peso. Negativo porque va para abajo. Todo eso es igual a 0. Y ahora despejamos normal, nada más. ¿Cómo despejarían ustedes la normal de aquí? Agarran peso que está negativo va a pasar positivo. F1Y que está positivo va a pasar negativo. ¿Ok? Y ahora averiguo el valor de cada uno de ellos. ¿Cuánto vale el peso? Muy bien. Masa por gravedad serían 5 kilogramos por 9,8. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? 49 newtons. ¿Ok? Ya averigué peso. Ahora F1Y. ¿Cuánto vale F1Y? ¿Qué sería F1Y? ¿Valerie? Recuerden, usamos para X coseno y para Y seno. Sería seno del ángulo 30 grados por el valor de la fuerza por 20. ¿Cuánto da eso, Valerie? 10 newtons. Ahora vean, cóbranse. Ahora, ¿qué hago yo? Vean, ya no tengo más incógnitas. Ahora nada más empiezo a resolver para arriba. Entonces, ahora empiezo a resolver para arriba. Peso es 49 newtons más 10 newtons acá, pero van negativos, y esto da 39 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora ya averigüé la normal, puedo averiguar la fricción. Sería el coeficiente, que es 0,07 por 39. ¿Y esto cuánto da? 2.73 newtons.
Ahora tengo la fricción. Entonces, tengo F1 en X aquí y tengo fricción acá. Lo sumo. Entonces, 17,32 más menos fricción 2,73. ¿Y esto cuánto da? 14,59 newtons. Eso es la sumatoria de fuerzas en X. Como la fuerza neta es igual a la sumatoria de fuerzas en X, entonces esto es 14,59 newtons. Y llegamos a la respuesta final. Qué cosa más linda, ya me dio un examen. En un examen alguno de esos puede valer 14, 16 puntos. Cada punto proceso, depende. Si evalúo un punto proceso y un punto resultado, sería todo. Ok, pero el punto está aquí. Gente, Ponen 3 en el examen, ya no son. alguna pregunta que algunos me hacen es: silencio. Profesor, ¿tengo que hacer la escalera siempre? No. Simplemente la escalera es una estrategia pedagógica para resolver el problema, que es un problema complejo. Pero ¿puedo resolverla sin la escalera? Sí. El problema es que yo he observado, presten atención, que cuando no usan esto, por allá calculan el peso, por aquí la F1X, por acá la F2 en X, por allá la normal, por allá la fricción, y cuando entonces van cerrando empiezan, ¿y dónde estaba el peso? ¿Dónde estaba el peso? Ay, yo lo calculé en otra hoja. ¿En cuál hoja era? ¿Y dónde está la fricción? ¿Y dónde está la...? Se enredan todos. Mejor trabajen así. Simplemente es de ir organizando las incógnitas en diferentes gradas de la escalera. Ok.